El canon de la escritura siempre fue un tema de debate. Si bien Jesús y los apóstoles reconocieron con claridad los libros del Antiguo Testamento como inspirados, y algunos de los apóstoles junto con sus colaboradores escribieron los libros del Nuevo Testamento, lo cierto es que la primera generación cristiana no dejó una lista oficial que indicara cuáles libros eran considerados escritura y cuáles no. Por eso, el proceso de discernimiento del canon llevó tiempo, llevó siglos. En un principio ni siquiera existía una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los escritos que hoy identificamos como parte del Nuevo Testamento fueron vistos al comienzo simplemente como nuevos escritos sagrados que se sumaban a los ya existentes. Pero tampoco estaba del todo claro cuáles eran exactamente esos libros sagrados anteriores, ya que distintos grupos judíos seguían tradiciones diferentes sobre qué textos debían considerarse inspirados. Sabemos, por ejemplo, que los autores del Nuevo Testamento casi siempre citaban la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento realizada en Alejandría. Eso demuestra que esta versión tenía un peso enorme en la comunidad cristiana del primer siglo. Y este detalle no es menor. La Septuaginta incluye varios libros, como Primero y Segundo de Macabeos, Sirásida o Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, Tobías y Judith, además de secciones adicionales en Daniel y Esther. La Iglesia Católica lo llama deuterocanónicos para distinguirlos de los otros libros denominados protocanónicos. Los protestantes, en cambio, no los reconocen como inspirados y suelen referirse a ellos como apócrifos. Bueno, vamos a ver en este video si realmente eso es verdad. El Nuevo Testamento nunca advierte en contra de estos libros. Por el contrario, los autores del Nuevo Testamento los conocen y los citan. Por ejemplo, Hebreos 11:35 hace una clara referencia a 2 de Macabeos 7. Así, dado que el Nuevo Testamento utiliza la Septuaginta y no rechaza ninguno de sus libros, la comunidad cristiana primitiva usó esa misma colección completa, incluyendo los libros deuterocanónicos que los protestantes hoy rechazan. El historiador protestante J. Kelly reconoce lo siguiente y dice: debe observarse que el Antiguo Testamento, admitido como autoritativo en la Iglesia, era algo más voluminoso y más amplio. Siempre incluía, aunque con distintos grados de reconocimiento, los llamados apócrifos o deuterocanónicos. Durante siglos te han repetido la misma historia, que Roma se desplomó bajo su propio peso, que la iglesia se hundió en corrupción y que la verdad quedó enterrada, hasta que 1500 años después, un monje iluminado decidió rescatarla. Suena convincente, suena heroico, pero también suena sospechosamente conveniente. Porque la historia real, esa que está escrita en los padres de la iglesia, en los concilios, en la sangre de los mártires, cuenta algo muy distinto. La fe nunca se apagó, la doctrina nunca estuvo perdida, y la iglesia, con todos sus pecadores, jamás dejó de ser la esposa de Cristo. Aquí no venimos a repetir cuentos de propaganda. Aquí abrimos los libros, las escrituras, los documentos y dejamos que hablen por sí mismos. Bienvenido a Catolicismo sin filtro, donde los mitos protestantes se caen solos y la verdad católica resplandece, aunque incomode. Ahora bien, cuando San Pablo dice en Romanos 3, versículo 2, que a los judíos les fueron confiados los oráculos de Dios, algunos protestantes argumentan que eso implica, que eso significa que ellos sabían con exactitud cuáles libros eran inspirados y cuáles no.
Pero el propio contexto histórico muestra que eso no era tan simple. En tiempos de Jesús no existía un canon judío único y cerrado. El judaísmo del primer siglo no era una religión monolítica, sino un mosaico de movimientos. Estaban los saduceos por un lado, los fariseos, los esenios, los samaritanos y la gran comunidad de la diáspora. Cada uno de estos grupos tenía su propia tradición escritural, interpretaciones, colecciones de textos considerados sagrados que diferían con el resto. Por eso, cuando decimos que a los judíos les fueron confiados los oráculos de Dios, debemos entenderlo como un privilegio y una responsabilidad, no como una garantía de infalibilidad de su discernimiento. Del mismo modo que los judíos recibieron las profecías sobre el Mesías y aún así no lo reconocieron cuando vino, tampoco tenían un consenso claro sobre qué escritos formaban parte definitiva de los oráculos, y esto lo podemos ver más de cerca cuando analizamos las distintas tradiciones textuales. Los saduceos eran el grupo más conservador y elitista del judaísmo del tiempo de Cristo. Pertenecían en su mayoría a la clase sacerdotal de Jerusalén y ejercían gran influencia sobre el templo y el Sanedrín. A diferencia de otros grupos, los saduceos solamente aceptaban la Torá, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como escritura inspirada, nada más. Rechazaban las tradiciones orales y los escritos posteriores, como por ejemplo los profetas o los salmos. Esa elección tenía consecuencias teológicas profundas, porque negaban la resurrección de los muertos, negaban la existencia de espíritus, la existencia de ángeles, porque esas doctrinas no aparecen explícitamente en el Pentateuco. Por eso, cuando en Mateo 22 se acercan a Jesús para ponerlo a prueba con la pregunta sobre la resurrección, el Señor les responde citando precisamente la Torá, el único texto que ellos iban a reconocer como autoritativo. Y les dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso lo hace citando justamente un fragmento del Éxodo. Con esa respuesta Jesús demuestra no solo su dominio de la escritura, sino también deja claro que los saduceos estaban limitando indebidamente el alcance de la palabra de Dios. Su canon reducido era un recorte arbitrario, como el de los protestantes hoy día, y su rechazo de los demás libros los había dejado ciegos frente a la plenitud de la revelación, como sucede con los protestantes de hoy día. En el otro extremo tenemos a los fariseos, mucho más cercanos al pueblo, hacia más demagogia, digamos, y con gran influencia en las sinagogas, no tanto en el templo. A diferencia de los saduceos, los fariseos reconocían un conjunto más amplio de libros. Además de la Torá, ellos aceptaban los profetas, lo que hoy tenemos, y los escritos, lo que más tarde sería la estructura del Tanaj hebreo. Ellos sí creían en la resurrección, en los ángeles y en la vida después de la muerte. Esta división entre fariseos y saduceos lo vemos muy claramente en Hechos capítulo 23 versículo 8, cuando el apóstol Pablo saca provecho de esta división entre estos dos grupos. Pero incluso entre los fariseos no existía un consenso, no había acuerdo absoluto. Algunos textos como Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares o Ezequiel generaban debates intensos. En ciertos círculos se consideraban inspirados, mientras que en otros círculos se los miraba con recelo. El llamado canon palestinense, el canon hebreo, recién comenzó a definirse después de la destrucción del templo. Fue en ese contexto que los rabinos fariseos, ya convertidos en la autoridad principal del judaísmo, empezaron a fijar los límites de la escritura. El proceso culminó hacia fines del siglo I, probablemente en torno al sínodo de Jamnia o Yavne, aunque no hay evidencia de un concilio formal que cerrara el canon. Es, digamos, un rumor.
Lo cierto es que para entonces el cristianismo ya existía y el Nuevo Testamento ya empezaba a circular. Por lo tanto, el canon hebreo posterior no puede ser tomado como el canon de los tiempos de Jesús. Había además otro grupo muy influyente, aunque más aislado, los esenios, cuya comunidad más famosa habitaba en Qumrán, cerca del Mar Muerto. A ellos les debemos justamente uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, los rollos del Mar Muerto, hallados a partir de 1947. Estos manuscritos, datados entre el segundo siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, contienen copias de casi todos los libros bíblicos, junto con numerosos textos que hoy no forman parte del canon hebreo, pero que los esenios claramente consideraban sagrados. Entre ellos están el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el testamento de los 12 patriarcas, fragmentos de Tobías, Sirácida, Baruch y otros escritos de carácter sapiencial o apocalíptico. Esto indica que la comunidad de Qumrán manejaba un canon mucho más amplio, más cercano a la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento usada por los judíos de la diáspora. Incluso el modo en que estos textos eran copiados, preservados y comentados sugiere que los consideraban inspirados. Es decir, en la misma época en que los saduceos reducían la escritura a 5 libros, otros judíos, como los esenios, tenían una colección considerablemente más extensa. Mientras tanto, fuera de Palestina, la mayoría de los judíos vivían en la diáspora, especialmente en Egipto, Siria y Asia Menor. Para ellos el hebreo no era una lengua cotidiana ya, y por eso, siglos antes de Cristo, se había realizado una traducción griega de las escrituras conocida como Septuaginta. Esta versión incluía no solo los libros protocanónicos, sino también varios textos que hoy llamamos deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primero y segundo de Macabeos, y las adiciones a Daniel y Esther. Los autores del Nuevo Testamento usaron casi siempre esta versión griega. De las más de 300 citas del Antiguo Testamento presentes en el Nuevo, la mayoría sigue el texto de la Septuaginta y no el texto masorético. Eso significa que Jesús y los apóstoles se movían dentro de un contexto donde la escritura se entendía en griego y con un canon más amplio, precisamente el que heredó la Iglesia. Por lo tanto, cuando alguien dice hoy que los judíos sabían cuáles libros eran inspirados antes de la intervención de la Iglesia Católica, la historia demuestra lo contrario. En tiempos de Jesús, coexistían 3 o más colecciones distintas: el canon limitado de los saduceos, solo la Torá; el canon intermedio de los fariseos, la Torá, los profetas y los escritos, aunque todavía había discusiones internas acerca de estos escritos; y el canon amplio de los esenios y de los judíos de la diáspora, muy similar a la Septuaginta que usaron los cristianos. Así que no existía una lista oficial de libros inspirados. Y si Dios permitió que el pueblo elegido no reconociera al Mesías anunciado en sus propias escrituras, tampoco sería sorprendente que no hubieran definido de manera perfecta los límites de la escritura. Jesús no dejó un catálogo de libros, pero sí dejó una iglesia con autoridad para discernir la palabra de Dios. Esa iglesia, desde sus orígenes, usó la Septuaginta y reconoció como inspirados todos los libros que contenía, incluyendo los deuterocanónicos. Por eso, cuando muchos siglos después, la Reforma o Deforma protestante apeló al canon judío, en realidad estaba adoptando un canon rabínico posterior que no conocieron ni Cristo, ni los apóstoles, ni la primera comunidad cristiana. Históricamente, entonces, el canon católico no es una ampliación, es la continuidad fiel de la Biblia que usaban los primeros cristianos, la misma que ellos escucharon en las sinagogas griegas y proclamaron en la liturgia de la iglesia primitiva. Desde los primeros siglos, los cristianos citaron los libros deuterocanónicos con total naturalidad.
No los trataban como apócrifos, sino como parte de la misma escritura inspirada que usaban para enseñar, para exhortar y para rezar. Vamos a ver algunos ejemplos claros de esto. A continuación se presentarán algunas citas patrísticas que mencionan los libros deuterocanónicos. Ahora, conviene notar que los padres de la Iglesia citaban estos libros junto con los protocanónicos, sin hacer distinción alguna entre unos y otros. Los primeros concilios que establecieron listas oficiales del canon bíblico, que incluían también los libros deuterocanónicos, también se conservan. Ahora bien, para simplificar, algunas listas capaz que no se reproduzcan completas, sino solo las partes que hacen referencia a los libros deuterocanónicos, ya que son los libros en cuestión. También hay que tener en cuenta que hay varios libros de la Biblia que eran conocidos con más de un nombre. Por ejemplo, Sirácida es también llamado eclesiástico. Primero y segundo de Crónicas recibía el nombre de primero y segundo de Paralipómenos. Esdras y Nehemías a veces se contaban como primero y segundo de Esdras. Primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes eran considerados juntos como primero, segundo, tercero y cuarto de Reyes. Es decir, lo que hoy llamamos primero y segundo de Samuel era considerado como primero y segundo de Reyes, y lo que hoy llamamos primero y segundo de Reyes eran tercero y cuarto de Reyes. Del mismo modo, algunos libros se agrupaban como una sola obra. Por ejemplo, un caso conocido es el de Jeremías, que muchas veces se trataba junto con Lamentaciones, Baruch y la Carta de Jeremías, y dependiendo de la tradición se contaban como 2 o 3 libros en total. Desde los primeros siglos, los cristianos citaron los libros deuterocanónicos con total naturalidad. No los trataban como apócrifos, sino como una parte más de la escritura inspirada que usaban para enseñar, para exhortar y para rezar. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿qué te parece? Empezamos con la Didaqué, hacia el año 50 después de Cristo, uno de los textos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento, y leemos lo siguiente: no seas como los que extienden la mano para recibir, pero la retiran cuando llega el momento de dar. Esto está en Eclesiástico 4:31. Es una cita de un libro deuterocanónico. O por ejemplo, el Papa San Clemente I. Él fue papa alrededor del año 70, alrededor de la destrucción del templo de Jerusalén. Y en su carta a los Corintios, Clemente Romano cita la sabiduría de Salomón como escritura. Dice: por la palabra de su poder estableció todas las cosas, y por su palabra puede también destruirlas. ¿Quién podrá decirle qué has hecho? ¿O quién resistirá la fuerza de su poder? Esto está en Sabiduría capítulo 12. ¿Y qué me dicen de la carta de Bernabé, por ejemplo, escrita hacia el año 75, un escrito cristiano muy difundido en los primeros siglos? Y leemos: ya que Cristo estaba por manifestarse y padecer en la carne, su sufrimiento fue anunciado de antemano, porque el profeta habla contra los impíos. Ay de ellos, porque han tomado un mal consejo contra sí mismos. Y dice también: atemos al justo, porque nos resulta molesto. Esta es una cita compuesta de Isaías 3:9 y Sabiduría 2:12. O vayamos a San Policarpo de Esmirna, hacia el año 135 después de Cristo. Él fue discípulo de San Juan y testigo de la iglesia primitiva. Dice: sean firmes en estas cosas, siguiendo el consejo del Señor, constantes e inmutables en la fe, amando a los hermanos. Cuando puedan hacer el bien, no lo posterguen, porque la limosna libra de la muerte. Esto es una cita de Tobías 4:10 y Tobías 12:9. O por ejemplo, San Ireneo de León, hacia el año 189 después de Cristo, en su obra Contra las herejías, cita la historia de Susana, que aparece en Daniel 13, ausente en las Biblias protestantes. Dice: aquellos que, aunque muchos los consideran presbíteros, sirven a sus propias pasiones y no ponen el temor de Dios en primer lugar, serán condenados por la palabra, y oirán aquellas palabras del profeta Daniel: semilla de Canaán y no de Judá, la hermosura te ha engañado y la pasión ha pervertido tu corazón. Esta es una cita de Daniel, capítulo 13, versículo 56. Y también cita el libro de Baruch, al que considera parte del profeta Jeremías. Jeremías el profeta señaló que los creyentes servirán a la Nueva Jerusalén, diciendo: mira hacia oriente, Jerusalén, y contempla la alegría que viene a ti de parte de Dios. Dios marchará delante de ti con el resplandor de su gloria, con su misericordia y justicia que de él proceden.
Esto es una cita de Baruch, capítulo 4, versículo 36 al 5:9. O San Hipólito de Roma, hacia el año 204 después de Cristo, comentando la historia de Susana, escribe: lo narrado en la historia de Susana ocurrió en tiempos posteriores, aunque se ubica al comienzo del libro de Daniel. Debemos prestar atención, hermanos, no sea que alguien caiga en pecado y pierda su alma. Sepamos que Dios juzga todas las cosas y que nada escapa a su mirada. Por eso, imitemos a Susana, siempre vigilantes y puros de corazón. San Cipriano de Cartago, hacia el año 248 después de Cristo, dice: en el Génesis está escrito, Dios probó a Abraham y le dijo: toma a tu hijo, tu único, a quien amas. Y sobre esto mismo dice la sabiduría: a los ojos de los hombres parecían castigados, pero su esperanza está llena de inmortalidad. Y en los Macabeos no fue hallado Abraham fiel en la prueba y le fue contado como justicia. Aquí las citas provienen de Génesis 22, 1 al 2, de Sabiduría 3, 4 y de Primero de Macabeos 2, 52. Y más adelante, Daniel, cuando se le ordenó adorar al ídolo Bel, respondió con plena fe y libertad: no adoro sino al Señor, mi Dios, que creó el cielo y la tierra. Eso está en Daniel 14, 5, un fragmento de Daniel que no aparece en las Biblias protestantes. Es decir, la iglesia primitiva citaba los libros deuterocanónicos como escritura inspirada al mismo nivel que los libros protocanónicos. Por eso la eliminación de estos libros por parte de los protestantes entre los siglos XVI y XVIII no resiste el más mínimo análisis histórico. Es lógico que ellos hayan imaginado en aquel entonces que estaban haciendo lo correcto al volver al canon bíblico original, a saber, el canon hebreo, según ellos entendían. Pero con todo el conocimiento y la información a la que podemos acceder hoy, es fácilmente demostrable que eso fue un error histórico de magnitudes estrambóticas. No solo que no utilizaron el canon más primitivo de la iglesia, sino que se guiaron por algo muchísimo más tardío. Y no solo tardío, sino que también recortado adrede por los judíos siglos después de la destrucción del templo para oponer la predicación del evangelio que se estaba expandiendo por todo el imperio romano. No se puede estudiar la historia de la iglesia con profundidad y sinceridad a la vez y continuar siendo protestante. Con el paso de los siglos, la Iglesia fue clarificando oficialmente qué libros eran inspirados. No se trató de inventar un canon nuevo, sino de reconocer y confirmar lo que los cristianos ya venían leyendo en la liturgia y citando como palabra de Dios desde el principio. Los concilios locales de Roma, Hipona y Cartago en los siglos 4 y 5 fueron los primeros en enumerar explícitamente todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y en todos ellos figuran los libros deuterocanónicos sin excepción. Vamos al Concilio de Roma, en el año 382. Debemos tratar ahora de las Divinas Escrituras, cuáles acepta la Iglesia Católica Universal y cuáles debe evitar. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, hijo de Navé, Jueces, Ruth, 4 libros de Reyes, es decir, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, 2 libros de Paralipómenos, Crónicas, un libro de los Salmos, 3 libros de Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Igualmente Sabiduría, un libro. Eclesiástico, un libro. Isaías, un libro. Jeremías, un libro con sus lamentaciones. Job, un libro. Tobías, un libro. Esdras, 2 libros. Esdras y Nehemías. Esther, un libro. Judith, un libro. Macabeos, 2 libros. El Concilio de Hipona en el año 393. Las escrituras canónicas son las siguientes: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, hijo de Nun, Jueces, Ruth, los 4 libros de los Reyes, los 2 de las Crónicas, Job, el Salterio, los Salmos, los 5 libros de Salomón, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Los 12 libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Tobías, Judith, Esther, Esdras, 2 libros, Esdras y Nehemías, Macabeos, 2 libros, los Evangelios, 4 libros, los Hechos de los Apóstoles, 1, las cartas de Pablo, 14, las de Pedro, 2, las de Juan, 3, la de Santiago, 1, la de Judas, 1, y el Apocalipsis de Juan, un libro.
Concilio de Cartago, año 397, dice: se decidió que nada fuera leído en la Iglesia bajo el nombre de escritura divina, excepto las escrituras canónicas. Pero las canónicas son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 4 libros de los Reyes, 2 de Paralipómenos, Job, el Salterio de David, 5 libros de Salomón, los 12 profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Tobías, Judith, Esther, 2 libros de Esdras y 2 de los Macabeos. San Agustín, que participó de estos concilios, lo confirma. Todo el canon de las Escrituras se contiene en estos libros: los 5 de Moisés, 1 de Josué, 1 de Jueces, uno breve llamado Ruth, luego 4 de los Reinos y 2 de Paralipómenos, también Job, Tobías, Esther, Judith, los 2 de los Macabeos, los 2 de Esdras, los Salmos de David, 3 de Salomón, y aquellos 2 libros que se llaman Sabiduría y Eclesiástico, atribuidos a Salomón por semejanza, pero escritos por Jesús Sirá, deben contarse entre los libros proféticos por la autoridad que justamente se los reconoce. O podemos también ver las constituciones apostólicas hacia el año 400. También profetizaron mujeres en tiempos antiguos: María, la hermana de Moisés y Aarón, después Débora y luego Hulda y Judith, la una bajo Josías y la otra bajo Darío. San Jerónimo, en el año 401, en su defensa contra Rufino, Jerónimo, el traductor de la Vulgata, explica lo siguiente: ¿qué pecado he cometido si sigo el juicio de las iglesias? Quien me acusa por mencionar en el prefacio de Daniel las objeciones que los hebreos suelen hacer contra la historia de Susana, el cántico de los 3 jóvenes y la historia de Bel y el dragón, que no se hallan en el texto hebreo, demuestra solo su necedad. No expuse mis propias opiniones, sino las críticas que ellos hacen contra nosotros. Si no la respondí en este momento, fue por brevedad, para no convertir un prefacio en un libro. El Papa Inocencio I, en el año 405, en una carta dirigida a San Exuperio, obispo de Toulouse, confirma la misma lista de libros. Una breve adición muestra qué libros son realmente recibidos en el canon: los 5 de Moisés, Josué, Jueces, 4 de Reyes, Ruth, los Profetas, 16, 5 de Salomón, los Salmos, Job, Tobías, Esther, Judith, 2 de los Macabeos, 2 de Esdras y 2 de Paralipómenos. De nuevo, estas no son las listas completas, solamente te estoy mostrando los fragmentos donde aparecen los libros deuterocanónicos. Es decir, estos libros estaban en la lista completa de libros de la Biblia. Otra vez, en el Concilio de Cartago, año 419, nada fuera de las escrituras canónicas sea leído en la iglesia bajo el nombre de escritura divina. Pero las canónicas son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué hijo de Nun, Jueces, Ruth, los 4 libros de los Reyes, 2 de las Crónicas, Job, el Salterio, los 5 libros de Salomón, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, los 12 profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Tobías, Judith, Esther, Esdras, 2 libros, Macabeos, 2 libros, los Evangelios, 4, los Hechos, 1, las cartas de Pablo, 14, las de Pedro, 2, las de Juan, 3, las de Santiago, 1, la de Judas, 1, y el Apocalipsis, un libro. Que esta decisión sea enviada a nuestro hermano Bonifacio, obispo de Roma, para que confirme este canon, pues esto es lo que hemos recibido de nuestros padres para ser leído en la iglesia. Otra vez San Agustín, en el año 421, incluso en temas doctrinales, él cita los libros deuterocanónicos como escritura. Leemos en los libros de los Macabeos que se ofreció sacrificio por los difuntos. Y aunque esto no se hallara en ningún otro escrito del Antiguo Testamento, la autoridad de la Iglesia Católica, que lo enseña claramente, tiene peso más que suficiente, pues en las oraciones del sacerdote en el altar se incluye la recomendación de los muertos. La Biblia es, por lo tanto, un libro netamente católico. Le moleste a quien le moleste.
Antes de las definiciones de la Iglesia, el canon del Antiguo Testamento no estaba cerrado ni unificado. Había al menos tres tradiciones distintas, independientemente de cómo los clasifiquemos. Si los clasificamos por tradiciones textuales, vemos la hebrea, usada en Palestina, la samaritana, centrada en la Torá, y la de los 70 o la Septuaginta, la traducción griega que incluía los deuterocanónicos y que fue la que usaron Jesús y sus apóstoles. Pero también podemos usar una clasificación basada en los grupos y corrientes religiosas dentro del judaísmo. Y lo que tenemos es exactamente lo mismo. Tres tradiciones religiosas judías con sus respectivos cánones. Los saduceos solo aceptaban la Torá, los 5 libros de Moisés, el canon mínimo, el mismo canon de los samaritanos. Los fariseos aceptaban la Torá, los profetas y los escritos, pero con debates internos. Este es un canon intermedio, que más tarde será la base del canon hebreo rabínico, el canon palestino. Y después tenemos a los esenios, que usaban la Torá, los profetas, los escritos y muchos textos adicionales, inclusive Enoc, Jubileos, entre otros. Un canon ampliado, similar al de la Septuaginta, pero con más libros. El Nuevo Testamento, por su parte, tampoco comenzó como un canon definido. Las cartas apostólicas circulaban de comunidad en comunidad junto con los evangelios y otros escritos cristianos, como por ejemplo la Didaqué o la epístola de Bernabé. En Corinto, por ejemplo, la carta del Papa San Clemente I se leía en la liturgia como escritura al mismo nivel que las cartas de San Pablo. Eso muestra que, al principio, la autoridad no provenía de una lista cerrada de libros, sino de la iglesia que discernía qué textos eran verdaderamente inspirados. Fue la iglesia, la misma fundada por Cristo sobre Pedro, la que, movida por el Espíritu Santo, definió y cerró el canon. Ella decidió qué libros formaban parte de la palabra de Dios y lo hizo en concilios, como el Concilio de Roma, año 382, el Concilio de Hipona, 393, y los dos concilios de Cartago, en el año 397 y 419. Desde entonces y hasta hoy, ese canon permanece inalterado. Inalterado. Sin la Iglesia, no habría Biblia. La autoridad para reconocer la Escritura no vino de un consenso humano, ni de una tradición judía posterior, sino del magisterio de la Iglesia guiado por el Espíritu Santo. Por eso, en sentido estricto, la Biblia es un libro de la Iglesia. La Biblia es, en su origen y en su esencia, católica. Para el final del siglo V ya no había ninguna duda en toda la cristiandad sobre qué libros formaban parte de la Biblia. Roma, Hipona, Cartago, la autoridad de los padres como Agustín, Jerónimo o Inocencio I habían dejado un canon cerrado, estable y universalmente reconocido. Ese mismo canon fue confirmado siglos más tarde en Florencia en el año 1442 y solemnemente definido en Trento en 1546, justamente en respuesta a la Reforma Protestante que había comenzado a eliminar los libros deuterocanónicos siguiendo el canon hebreo rabínico posterior al siglo I. Es decir, el dogma del canon de la Biblia no se declaró sino hasta la Reforma Protestante. Cuando los protestantes empezaron a recortar la Biblia, la Iglesia reaccionó dogmatizando el canon que ya había conservado por más de 1000 años. El Concilio de Florencia, bajo el Papa Eugenio IV, declaró: recibimos con veneración todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, puesto que el mismo Dios es su autor. El Antiguo Testamento contiene 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 4 de los Reyes, 2 de los Paralipómenos, Esdras 2, Tobías, Judith, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, 12 profetas menores y 2 libros de los Macabeos. Y más tarde, el Concilio de Trento, en su cuarta sesión del 8 de abril de 1546, proclamó solemnemente: el Santo Ecuménico y General Concilio de Trento, teniendo siempre presente el fin de extirpar los errores y conservar la pureza del Evangelio, declara que el mismo Dios es el autor de ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, y que recibe y venera todos los libros, tanto los de uno como los de otro.
con todas sus partes, tal como se acostumbran leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición de la Vulgata Latina. En otras palabras, la Iglesia no añadió libros en Trento, como suelen afirmar algunos apologistas protestantes modernos, muy ignorantes de la historia. Lo que hizo fue ratificar de forma definitiva un canon que había sido reconocido y usado por los cristianos durante más de 1000 años. Los deformadores, en cambio, quitaron 7 libros del Antiguo Testamento y Martín Lutero quería sacar unos cuantos más del Nuevo. Los que efectivamente quitaron son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primero y segundo de Macabeos, y fragmentos de Esther y Daniel, simplemente porque no estaban en el canon hebreo masorético. Pero el canon masorético fue cerrado muchísimo tiempo después por los rabinos judíos, cuando el cristianismo ya existía y estaba desarrollado. A ver, hagamos un pequeño parate y analicemos juntos esta parte de la historia por un momento. ¿Qué les parece? Porque conviene recordar que el llamado canon hebreo, el que sigan hoy las Biblias protestantes, no existía en tiempos de Jesús. Eso ya lo hablamos, sí, pero los protestantes te van a decir que el canon de ellos es el original, el reconocido por los judíos, el que usaron Jesús y los apóstoles, bla, 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 bla. Cuando algún protestante te diga eso, da por sentado que estás frente a un ignorante de niveles astronómicos, porque los masoretas no existieron sino hasta siglos después que el cristianismo había empezado. Es más, comienzan a surgir después del siglo VI, es decir, la iglesia ya había tenido 59 papas antes de que existieran siquiera los masoretas. El proceso de fijación del canon masorético fue lento y posterior, muy posterior al cristianismo. Después de la destrucción del templo en el año 70, los fariseos, que pasaron a dominar la vida religiosa judía, comenzaron a definir qué libros se leerían en las sinagogas, en parte para distinguirse de los cristianos, que seguían usando la versión griega de las escrituras. La Septuaginta, el canon más amplio. El canon masorético es un ataque fariseo a la religión cristiana, literalmente. Hacia el año 90, en la escuela rabínica de Jabne o Jamnia se discutió la validez de varios libros: Esther, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Proverbios y Ezequiel, pero todavía no se cerraba ningún canon formal. Fue solo con el paso de los siglos que el judaísmo rabínico fue consolidando su lista, excluyendo deliberadamente los libros usados por los cristianos. Finalmente, entre los siglos 6 y 10 después de Cristo, los escribas conocidos como masoretas fijaron de manera definitiva el texto y el canon hebreo, dando origen al texto masorético. Es decir, el canon protestante del Antiguo Testamento no es el canon de Jesús ni el de los apóstoles, sino uno tardío, nacido siglos después del cristianismo, con el objetivo de atacar la fe cristiana. Los protestantes ignoraron el testimonio de la Didaqué, del Papa San Clemente I, de la Carta de Bernabé, de San Policarpo de Esmirna, de San Ireneo de León, de San Hipólito de Roma, de San Cipriano de Cartago, San Jerónimo, San Agustín de Hipona, del Papa Inocencio I, como también el Concilio de Roma, el Concilio de Hipona, el Concilio de Cartago, las Constituciones Apostólicas y el Concilio de Florencia, para seguir una fábula tardía. Fábula que con el tiempo ha salido a la luz. El conejo ha salido de la galera. El embuste ha sido refutado por la historia. El pecado ha sido revelado y puesto a la luz del día. Paradójicamente, Jesús y los apóstoles citaban la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que sí incluía los libros deuterocanónicos. Por eso, incluso desde un punto de vista histórico, el canon católico es el único coherente con la Biblia que usaban los primeros cristianos. En resumen, los concilios del siglo IV definieron el canon, los padres lo confirmaron, Roma lo ratificó y Trento lo selló definitivamente contra las mutilaciones heréticas del siglo XVI. Veredicto: la Biblia católica no tiene libros de más, no contiene libros agregados, sino los libros originales que el cristianismo siempre consideró inspirados. La Biblia protestante es, por lo tanto, un recorte tardío, un ataque deliberado contra la doctrina cristiana primitiva. De la misma manera que el canon masorético fue un ataque fariseo rabínico contra el cristianismo, el canon protestante lo es contra la Iglesia católica. Quedan refutados definitivamente todos los rebeldes contumaces que usan un canon recortado y lo defienden para negar dogma católico. Extra Ecclesiam.
nula salus.